Ok, muy bien. Vamos a ver el día de hoy el presente simple. Primero, ¿para qué se ocupa? Nosotros utilizamos este tiempo en inglés para hablar acerca de rutinas, hábitos y acciones consecutivas que pasan en un tiempo presente. Por ejemplo, tenemos yo desperté, después yo me levanté y después tomé un baño. Ahora, es muy importante que recuerden que este tema es básico. Es un poco complicado en una parte, pero realmente es un tema sencillo. Así que por favor pongan atención. Tenemos en la parte 2 el tema. El tema se divide en dos principales partes, que es primera persona, tercera persona. Es muy importante que recuerden esto, es muy importante, ya que lo van a ocupar siempre. Ahora, tenemos primeras personas, ¿cuáles son? Yo, tú o ustedes, nosotros y ellos. Tercera persona, él, ella, esto. Are you with they or he, she, it? ¿Ok? Ahora, cada una de las dos formas tiene una estructura característica. Por ejemplo, tenemos en la primera persona su sujeto, su verbo en su forma simple. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conjuga. Posteriormente agregamos un complemento y ya. Tenemos, por ejemplo, I go to school every day o yo voy a la escuela todos los días. Ahora, en tercera persona cambia un poco la estructura. Tenemos igual sujeto, pero el verbo es diferente. Verbo se conjuga en tercera persona. Después su complemento. Por ejemplo, she goes to school every day. ¿Okay? Ella va a la escuela todos los días. Ahora, tenemos el verbo go y el verbo goes. En este caso el verbo go está en su forma simple. Pero ¿qué pasa en la otra oración? La regla nos dice que se tiene que conjugar en tercera persona. Por eso es que yo le agregué la terminación ES. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con las reglas de tercera persona. ¿Cuáles son las reglas de tercera persona? Muy sencillo. Tenemos tres principales. Tenemos, por ejemplo, terminación con E o con consonante. En inglés, si tienen algún verbo que termine con E o con la mayoría de las consonantes, le van a agregar solamente S. Por ejemplo, dance, dances, bailar, bailar, pot, pots, colocar, colocar, work, works, trabajar, trabajar, begin, begins, empezar, empezar, open, opens, abrir, abrir, bake, bakes, hornear, hornear, and like, likes, gustar, gustar. Ok, es muy importante que recuerden eso. Terminan con E o con la mayoría de las consonantes, solamente le van a agregar una letra S para conjugarla en tercera persona. Ahora, la segunda regla que nos dice terminación con O, con X, con SH, con CH. En este caso, tienen que colocar su verbo con terminación ES. Por ejemplo, go, goes, fix, fixes, wish, wishes, watch, watches, do, does, make, mixes, brush, brushes. Es muy importante que recuerden esto. ¿Ok? Tenemos el verbo go, ir, fix, arreglar, wish, desear, watch, mirar, do, hacer, mix, mezclar, and brush, cepillar. ¿Ok? Es muy importante que chequen esto. Y por último, la tercera regla, la terminación con Y. Ahora, esta última regla realmente se divide en dos partes principales. ¿Cuáles son? Tienen, por ejemplo, los verbos que terminan con Y. El verbo fly pasa a flies. ¿Qué pasa con la regla? Nos dice que se termina con Y, le quitamos la Y en tercera persona, le ponemos una I latina y le agregamos ES. Fly, flies. Try, tries. Dry, dries. Spy, spies. Volar, intentar, secar o espiar. Ok, estos cuatro son similares. Pero ¿qué pasa con estos dos? Estos dos son diferentes. ¿Por qué? El primer verbo, el verbo fly,
termina con Y, pero antes de la Y hay una consonante, una L. En el verbo try tienen una Y, antes de la Y tienen otra consonante, la R, al igual que try, al igual que spy. ¿Ok? Cuando su verbo termine con Y y tenga una consonante atrás, va a cambiar así: IES, IES, IES. Pero ¿qué pasa con estos dos? Estos dos terminan con Y, pero tienen una vocal atrás. En este caso, el verbo play termina con Y, pero tiene la vocal A. Y say termina con Y y tiene la vocal A. En tercera persona solamente le van a agregar la letra S. S. Play, plays, and say, says. Muy bien. Ahora, tenemos unos ejercicios sobre el tema. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que identificar primero sus sujetos. Su sujeto les va a decir la respuesta. Si su sujeto es primera persona, van a escribir el verbo como está entre paréntesis. ¿Ok? No lo van a cambiar. Pero si su sujeto, es tercera persona, hay que conjugar el verbo en tercera persona. ¿Ok? Tenemos aquí I, we, you, she, he, they. Les voy a dar un tiempo para que analicen cuáles son primeras personas, cuáles son terceras personas, y después checamos las respuestas. Ok, muy bien, creo que fue suficiente tiempo. Vamos a revisar cuáles eran las respuestas correctas. Tenemos, por ejemplo, número 1, I study English. En este caso el verbo study queda igual como estaba entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el sujeto I es primera persona. Es lo mismo que el sujeto we. We es primera persona. Entonces, no se cambia. El verbo queda igual. Swim. I study, we swim in a pool. La oración 3 es lo mismo. Tienen la oración con el sujeto you. Y el verbo dance no cambia. You dance tango. Pero ¿qué pasa con la oración 4 y la oración 5? Tienen el sujeto she y el sujeto he. Aquí sí cambia el verbo. Tenemos el verbo wait, tercera persona, waits. Y tenemos la 5, he read, tercera persona, reads. She waits in a train station and he reads a book. Por último, they teach French. They es primera persona, es por eso que no cambia el verbo. ¿Ok? Ahora, ya para concluir el tema, por favor les pido que en su cuaderno escriban estas oraciones. Lo que van a hacer es escribirlas y van a colocar el verbo que está entre paréntesis en su forma correcta, ya sea si es primera persona o si es tercera persona. Las leen con cuidado y las contestan. En cuanto tengan las respuestas, le toman foto y las mandan, por favor. Eso sería todo. Gracias.